Movimiento circular uniforme es el movimiento circular que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje en un giro con radio, trazando una circunferencia y una aceleración centrípeta. En este movimiento la dirección varía en cada instante y un ejemplo de este movimiento es la rueda de un automóvil que gira con una velocidad constante. Entonces, en el movimiento circular tendríamos, por ejemplo, un objeto. Vamos a suponer que esto es una roca y esta roca se va a mover proyectando un círculo. Esta roca puede estar atada a una cuerda. Entonces, al moverse, describiría un círculo. Vamos a asumir que este es un círculo. Entonces, la cuerda va a funcionar como la longitud. La cuerda sería su longitud desde aquí, desde donde se proyecta el movimiento circular hasta el centro del círculo. Eso va a representar el radio. Ese sería uno de los datos que vamos a encontrar en este tipo de movimiento. ¿Qué vamos a encontrar también? Tenemos que la aceleración de los cuerpos va a ir dirigida hacia el centro del círculo. Desde cualquier punto la aceleración va dirigida hacia el centro. Y en este caso recibe el nombre de aceleración radial o centrípeta. Entonces la vamos a encontrar como aceleración radial o aceleración centrípeta, que es exactamente lo mismo. Porque radial, porque es un movimiento que proyecta un círculo. Y recuerden que uno de los elementos del círculo es el radio, por eso aceleración radial o aceleración centrípeta, porque va dirigida al centro de la circunferencia. La velocidad, tenemos también una velocidad que es tangencial. Esa siempre va dirigida hacia afuera de los círculos. Y esas son una de las características más importantes que tiene el movimiento circular, sin importar desde qué punto, la velocidad siempre se va a disparar hacia afuera. Entonces, este es el movimiento que vamos a estudiar. Miremos algunas de las características. En ellos, la velocidad angular es constante. El vector velocidad es tangente en un punto de la trayectoria, que era lo que les explicaba, solo toca un punto de la trayectoria y se dispara hacia afuera. La aceleración siempre va dirigida al centro del círculo, también les explicaba eso. La velocidad lineal se dirige hacia afuera. El periodo, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa, o sea, si la piedra va a dar una vuelta completa, el periodo determina el tiempo. Y la frecuencia es el número de vueltas que da en un tiempo determinado. Entonces, estas son las 6 características más importantes. Vamos a trabajar con los ejemplos y para ello voy a utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula de velocidad lineal y tangencial. Tenemos 2 fórmulas de velocidad lineal y tangencial y va a depender de los datos que yo tenga para elegir una de estas fórmulas. Y lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Cómo representamos la velocidad lineal? Bueno, siempre en metros sobre segundo, kilómetros por hora, millas por hora, etc. La aceleración radial o centrípeta, esas son las 2 fórmulas que vamos a estar utilizando. Igual la escogencia de la fórmula va a depender de los datos que yo tenga en el ejercicio. Una nueva fórmula y un nuevo dato que vamos a tener, una nueva unidad, es la de fuerza centrípeta radial, que va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Lo mismo sucede acá. Esto que tenemos, velocidad sobre radio, es lo mismo que está acá. Es lo mismo que aceleración radial. Entonces, puedo usar cualquiera de estas 3 fórmulas para poder encontrar la fuerza. Y tenemos una relación que existe entre periodo y frecuencia. Ya sabemos que periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa y la frecuencia es el número de vueltas. ¿Cómo va a estar medido el periodo tiempo? Va a estar medido en metros sobre segundos, perdón, en segundos, minutos, hora,
días, semanas, etcétera. Y la frecuencia en revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, revoluciones por hora. Es el número de vueltas que dan un minuto o el número de vueltas que dan un segundo, etcétera. Bien, vamos a los ejemplos. Este es el primer ejemplo. El ejemplo dice, una piedra metálica sujeta a una cuerda. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esta es una pieza metálica. Era lo que veníamos hablando de que tenemos un objeto y ese objeto está sujeto a una cuerda. Entonces, al ponerse en movimiento, era como, no sé si ustedes ataron algún objeto, algún cordón o alguna cabuya en su casa. Entonces, al ponerse en movimiento, describía un círculo. ¿Qué me dice sobre esta piedra? Y yo voy a ir anotando los datos. Dice de que describe un movimiento circular con un radio de 0.35 metros. Este va a ser el radio de nuestro círculo que se proyecta. O sea, el radio que guía desde aquí hasta acá es de 0.35 metros. Y tarda 4 segundos en dar una vuelta. Entonces, a eso lo conocemos como periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, 0.4 segundos. ¿Qué pide? Que calcule la aceleración centrípeta que se representa. Voy a calcular aceleración centrípeta. Muy bien. Miremos a ver la fórmula. Ok, para la fórmula tenemos dos. Tenemos aceleración radial o centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. O tenemos aceleración radial o centrípeta va a ser igual a 4 pi cuadrado por radio entre el periodo al cuadrado. Esas son las dos fórmulas que tenemos. Vamos a seleccionar una para poder trabajar. Miremos la primera. En la primera necesito velocidad al cuadrado. ¿Tengo velocidad en los datos? No. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo usar. Porque no puedo tener dos incógnitas. Tendría que tener que usar la otra, ¿verdad? Tengo 4 pi, son constantes. El radio lo tengo, sí, acá está. Y tengo el periodo, también aquí está. Entonces, esa es la que voy a usar. La vuelvo a copiar. Aceleración centrípeta es igual a 4 pi cuadrado por el radio entre el periodo al cuadrado. Voy a sustituir los valores. Quedando aceleración centrípeta igual a 4 pi cuadrado. Y en el lugar de radio colocamos 0.35 metros. Y en el lugar del periodo 0.4 segundos y elevamos al cuadrado. Ok, vamos a introducir eso en la calculadora. Quedándome de la siguiente manera. .35 metros sobre segundos al cuadrado. Y con eso ya tengo la aceleración de ese cuerpo. Ese dato corresponde a la aceleración. Muy bien. Vamos a desarrollar el ejemplo número 2. Este es el ejemplo número 2 y dice de la siguiente manera. Una piedra de 0.06 kilogramos. Estos 0.06 representan la masa. De hecho, el ejercicio dice que es la masa. Entonces, yo en los datos, yo voy copiando. Necesito, mi masa es de 0.06 kilogramos. Se hace girar mediante una cuerda de 1.5 metros de longitud. La longitud acá va a representar el radio. Entonces, mi radio es de 1.5 metros de longitud. Si esta presenta en superficie una velocidad tangencial de 9 metros sobre segundos, me da la velocidad, que es 9 metros sobre segundos.
En el inciso A de este ejercicio me pide que calcule la frecuencia. En el inciso A voy a calcular frecuencia. En el inciso B voy a calcular aceleración radial o centrípeta. Y en el inciso C tengo que calcular la fuerza radial o centrípeta. Muy bien, entonces voy a iniciar calculando la frecuencia. Para calcular la frecuencia en este caso voy a tener que despejar de alguna fórmula porque acá no tengo periodo como para utilizar la fórmula que relaciona la frecuencia y el periodo. Okay. Esa es la fórmula que relaciona la frecuencia y el periodo. Esta no la puedo usar porque no tengo periodo. Acá en los datos no está el periodo, entonces no la puedo usar. Tengo que utilizar una fórmula que involucre cualquiera de estos datos que me da el ejercicio. Entonces, hay una fórmula de velocidad que involucra la frecuencia. Esa fórmula de velocidad es 2pi por el radio por la frecuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a despejar para la frecuencia. Estos valores están multiplicando, van a pasar a dividir, quedándome mi despeje como frecuencia igual la velocidad. Y los que pasan a dividir siempre pasan a la parte de abajo. De esa forma. Como ya tengo la fórmula despejada, entonces voy a sustituir los valores. Velocidad, que es 9 metros sobre segundos, sobre 2pi por el radio, que es 1.5 metros. En la solución se puede hacer por partes. Primero voy a copiar los 9 metros sobre segundos. Y voy a desarrollar lo que está en la parte de abajo, que es 2pi por 1.5 y eso me da 9.42 metros. Acá los metros se cancelan. Y el resultado me da igual a una frecuencia de 0.95 revoluciones, así se representa la frecuencia, por segundo. O sea que da 0.95 vueltas por segundo, ni siquiera da una vuelta en un segundo, ¿verdad? No completa una vuelta en un segundo. Entonces, esa es la frecuencia que va a tener este objeto que se encuentra en movimiento circular. Y con eso yo encuentro la solución del inciso A, que me pide la frecuencia. Ok. En el inciso B, pide que se calcule la aceleración radial o aceleración centrípeta. Fórmula de aceleración radial o centrípeta es una de ellas, velocidad al cuadrado al radio. Esa es la primera. La elijo porque acá tengo los datos. Puedo elegir la otra, pero acá tengo los datos de la velocidad al cuadrado y al radio. Entonces, yo voy a hacer la sustitución para poder encontrar la solución. La velocidad es 9 metros sobre segundos, lo elevo al cuadrado y el radio es 1.5 metros. Aceleración centrípeta sería 54 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo. Aquí tengo la aceleración para este segundo ejercicio y me falta encontrar el inciso C, que es la fuerza radial o centrípeta. Bien, fuerza radial o centrípeta va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta o aceleración radial. Voy a sustituir los valores. La masa es
0.06 kilogramos. Y la aceleración es esta que encontré, 54 metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a obtener como resultado 3.24 newtons. Y listo. Ese sería nuestro segundo ejercicio de movimiento circular. Ahí tengo las 3 respuestas que me pide el mismo ejercicio. Bien, ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 dice una estampa se encuentra pegada en una rueda de una motocicleta. Esta da vueltas a 6 revoluciones sobre segundos. Datos. Ya entendimos que las revoluciones sobre segundos representan la frecuencia. Entonces mi frecuencia es de 6 revoluciones o 6 vueltas en un segundo. El radio de la rueda es de 15 centímetros. Pero recuerden que nosotros no trabajamos con centímetros, sino que lo hacemos con metros. Entonces, voy a hacer la conversión. En un metro hay 100 centímetros. Cancelo acá. Esto me da 0.15 metros. Que es con lo que yo voy a trabajar. Y vamos a calcular. Tenemos 3 incisos también. En el inciso A pide que se calcule el periodo. En el inciso B, la velocidad lineal. Y en el inciso C, la aceleración radial. Ok, entonces, como tengo frecuencia, puedo usar la relación entre frecuencia y periodo para encontrar la solución del inciso A. Bien, entonces, la solución para el inciso A, según la fórmula que voy a usar, periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, quiero saber cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta. Por eso utilizo la frecuencia. Y la frecuencia acá me está representando que dio 6 vueltas en un segundo. Voy a sustituir 1 sobre 6 revoluciones sobre segundos. Entonces mi periodo va a ser igual a 0.166 segundos. Acá las revoluciones no se escriben. O sea, que una vuelta tardó 0.166 segundos para completarla. Vamos ahora a calcular el inciso B, que es la velocidad lineal. Ok, para velocidad lineal tenemos 2 fórmulas. Voy a utilizar, bien, vamos a utilizar la primera, porque la segunda la utilizamos en el ejercicio anterior. Velocidad lineal es 2pi por el radio entre el periodo. Sustituyo los valores, velocidad lineal es 2pi. El radio de este ejercicio es este que tenemos acá. Dijimos que vamos a trabajar con metros, 0.15 metros. Y el periodo es de 0.166 segundos. Es el que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuánto me da mi velocidad? 2pi por 0.166, perdón, por 0.15 entre 0.166. Y eso me da 5.67. Perdón. 5.67 metros sobre segundos. Tengo el valor de la velocidad. Y por último, en el ejercicio me pide que calcule la aceleración radial y con eso completo el último ejercicio.
Aceleración radial. La aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Aceleración radial sería la velocidad al cuadrado, que es la que acabo de encontrar. Lo elevo al cuadrado sobre el radio, que es 0.15 metros. Bien. ¿Cuánto me daría mi aceleración radial? 214.32 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, ahí completo el tercer ejemplo. Bien, lo que voy a hacer a continuación es que voy a introducir el primer ejercicio de la guía de trabajo para que ustedes tengan una idea más clara de cómo lo van a trabajar. Ok, este es el ejercicio número 2 de la guía de trabajo. En el ejercicio me dice lo siguiente: el diámetro de una carretera es de 0.12 metros y la toma una aceleración radial de 3.2 metros sobre segundo. Bueno, vamos a hablar de los elementos del círculo primero. Aquí me está hablando del diámetro de la carretera. Recuerden que el diámetro es el que pasa exactamente por el centro del círculo y parte el círculo en dos partes iguales. Voy a tratar de hacer eso mejor. Bueno, toda esa longitud que va de un extremo a otro es el diámetro. Y me está diciendo que ese diámetro es de 12 metros. Pero nosotros en este ejercicio no estamos trabajando con diámetro. Nosotros estamos trabajando con el radio del círculo. ¿Cuánto va a ser el radio del círculo? Recuerden que el radio viene del centro al extremo del círculo. ¿Cuánto sería el radio? Sería 6 metros. Entonces aquí mi radio es de 6 metros y me da aceleración radial que es de 3.2 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a determinar el tiempo que tarda en tomar esa curva. O sea, voy a determinar el periodo. Para determinar el periodo, yo no puedo utilizar la relación entre frecuencia y periodo. No puedo usar la fórmula que dice periodo igual a 1 sobre la frecuencia, porque yo no tengo la frecuencia acá. Entonces me voy a auxiliar de estos dos datos que me dan y una fórmula que tenga los tres datos. Esa fórmula sería aceleración radial igual a 4 pi cuadrado por radio entre periodo al cuadrado. Voy a despejar para el periodo. Recuerden, acá está como divisor, lo voy a pasar acá a multiplicar, quedándome periodo cuadrado igual a, por aceleración radial igual a 4 pi cuadrado por radio. Y luego esta aceleración radial que está multiplicando pasa a dividir. Luego de eso, para quitar este cuadrado, lo que hacemos es que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Acá se cancela, quedando periodo igual a la raíz cuadrada de 4 pi cuadrado por radio entre la aceleración radial. Y puedo hacer ahora la sustitución de los valores para saber cuánto es el periodo. El radio es 3.2 y, perdón, el radio es 6 metros. Y la aceleración es de 3.2. Miremos a ver a cuánto equivale nuestro periodo. Una vez que hacemos el cálculo y ustedes también verifican para ver si obtienen lo mismo. 8.60 segundos. Y con eso completo mi ejercicio. Bien, espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, preguntan sobre ello.